Hola compañera y compañera de Derecho, ya estamos aquí nuevamente, pues con la buena noticia, espero que ya todos lo sepan, me imagino que sí, que ya tenemos un nuevo integrante en nuestro grupo, uno nuevo compañero que se integra a este grupo, que es ni más ni menos que el hijo de nuestra compañera, ya tenemos un nuevo bebé, un nuevo junior, desde que ya no somos 5, ahora ya somos 6. Felicidades a la mamá, si es que nos está escuchando, y si no, pues de todos modos aquí le mandamos un fuerte abrazo y por tanto al Junior, al nuevo integrante de lo que viene siendo nuestro grupo de derecho y con esto se va ampliando. Bueno, ya retomando la clase, jóvenes, vamos a continuar con los contratos laborales y estamos analizando los tres principales contratos laborales, por no decir los únicos, porque legalmente, pues son estos tres: el contrato individual de trabajo que usted en su curso anterior lo vio, el contrato colectivo de trabajo que espero haya quedado entendido, haya quedado comprendido, que vimos en clases anteriores. Y el tercer gran contrato en materia laboral es el famoso contrato ley, compañeros, ¿sí? Para entender lo que es el contrato ley y por tanto darnos una mejor idea de este nuevo contrato, hay que tener presente que las actividades productivas o también económicas se dividen en tres sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. Toda actividad económica o actividad productiva importantísimo, fundamental dentro de una sociedad, la misma economía lo divide en tres sectores. El sector primario está conformado por lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la avicultura y demás actividades. Ese sector se llama primario porque es el fundamental, el que da las materias primas, los insumos, para que en base a estas materias primas que nos dan estas actividades primarias, por tanto podamos elaborar, producir, fabricar productos, artículos, mercancías. Además del famoso sector primario, que es el fundamental, el básico dentro de toda sociedad, me salto el secundario y pasamos al sector terciario. Sector terciario es un sector que comprende lo que es el comercio, el turismo y el servicios. Este sector, algunos autores lo han llamado el sector no productivo. ¿Por qué? Realmente este sector no produce nada. Simplemente lo que hace es dar un servicio, lo que hace es ser intermediario, por ejemplo, en el caso del comercio, entre el productor y lo que viene siendo el consumidor. Sector terciario está conformado por el transporte, hospitales, hoteles, restaurantes, los servicios de telefonía, el servicio eléctrico, el servicio del agua, etcétera, etcétera. También es fundamental dentro de lo que viene siendo una ciudad. Pero el que nos interesa, y para efectos de la clase y para efectos de lo que es entender el contrato ley, tenemos el famoso sector secundario, que a propósito, pues por razones obvias, me tuve que saltar. Sector secundario es el famoso sector industrial, o lo que viene siendo las empresas industriales. Porque es aquí en donde se aplica el contrato ley, porque es aquí en donde tenemos que ver lo que es justamente el famoso contrato ley. Recordemos que el sector secundario, integrado por las industrias o las empresas industriales, son aquellas que utilizan la materia prima y a través de mecanismos o de procesos químicos, físicos, tecnológicos, etcétera, transforman dicha materia prima para convertirla en producto. Es decir, la industria es la que transforma la materia prima, la que transforma mediante ciertos mecanismos o procesos especiales esa materia prima y la convierte en productos, en artículos, en mercancías, en lo que en derecho conocemos como bienes. El comerciante le llama artículos, ¿sí? Nosotros le llamamos bienes. En el sentido coloquial le llamamos objetos o cosas. El fabricante o el productor, y perdón por la redundancia, pues le llama producto, o le llama también artículo, o le llama también lo que viene siendo mercancía. Ese es el sector que más nos interesa, es el sector en donde se aplica lo que viene siendo el famoso contrato ley. El contrato ley se aplica en las industrias, en el sector secundario, en las empresas industriales. Y reitero e insisto con mi lema: entre más repito, más nos lo aprendemos. Las industrias o sector industrial es el que utiliza la materia prima para que de esta manera pueda transformarla y la pueda convertir, por tanto, en productos elaborados, en artículos elaborados, en mercancías. Lo que usted y yo conocemos como los bienes, que es el término que le damos en el aspecto jurídico. Bien, 10 segundos, jóvenes, para que te acuerdes toda la clasificación de bienes que existen y las tres características que tienen lo que son los famosos bienes, ¿sí? 10 segundos, te dejo para que recuerdes toda la clasificación de los bienes que vimos en otro curso anterior.
Listo. Espero, te acuerdo que son los bienes fungibles, los bienes no fungibles, sí, los bienes divisibles, los bienes indivisibles, los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Si usted los tiene ahorita en su mente bien visualizados, pues te felicito. Estás formando tu mente de abogado, estás formando tu mente jurídica, porque insisto, ya en tu vida profesional ya no vas a estar preguntando, oye, ¿qué es un bien mostrenco? Oye, ¿qué son los bienes? Oye, ¿y qué son los bienes fungibles? Ya usted, al decir bienes fungibles, entenderá qué es lo que se refiere. Aquellos, por tanto, que supieron y recordaron lo que son los bienes, lo que viene siendo los diferentes tipos de bienes y recuerdan qué son, pues te felicito. A los que de repente, como es típico, no me acuerdo, ya se me olvidó, tengo la idea, etcétera, te invito nuevamente a que en tu mente queden grabados estos conceptos netamente jurídicos para que a futuro como abogado pues, sepas hablar, sepas decir las cosas y que no fluya nuestra ignorancia al momento de estar hablando con un ministro, con un magistrado, con un juez, con un secretario de acuerdos, porque vuelvo a lo mismo, ya tendremos que hablar en un lenguaje técnico, en un lenguaje profesional. Ya no podemos seguir hablando que las cosas, que los bienes, no, digo que las cosas, que los objetos. Hablaremos de los bienes. Bueno, por principio, reitero, el contrato ley se aplica en el sector industrial, en las industrias que transforman la materia prima y la convierten en productos, ¿sí? La materia prima también se le conoce como los insumos, como los materiales. Y de la materia prima es como se obtienen los productos, los artículos, las mercancías, los objetos, las cosas, a los cuales nosotros también le llamamos lo que viene siendo, por tanto, los bienes. Ahora bien, nosotros sabemos que la industria está dividida en varios sectores y que la industria está distribuida en todo el país, que se encuentra en todo lo que viene siendo nuestro territorio. Pongamos el ejemplo de la empresa de la industria minera. La industria minera, compañeros, está en Durango, en Zacatecas, está en Chihuahua, está en Hidalgo, está en Guerrero. Como puedes ver, está en varios estados de la República Mexicana, está en varias zonas económicas, en donde obviamente varía o va a ser variable lo que viene siendo el aspecto económico. Sabemos que el sur, en nuestro país, todo lo que viene siendo el sur-sureste, sin ofender, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, son las zonas más pobres, las zonas menos desarrolladas. De ahí el famoso Tren Maya, de ahí el tren del Istmo para hacer que esta zona sur-sureste se desarrolle y entre, por tanto, a lo que viene siendo el progreso del país. Sabemos que los estados del norte, Chihuahua, lo que viene siendo Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, son los estados más desarrollados, los que tienen mejor desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, las industrias están distribuidas en todo el país y las industrias, por tanto, están en varios estados de la República. El ejemplo lo tenemos en la industria minera. Hay minas o hay industrias mineras, reitero, a manera de ejemplo, en Guerrero. También tenemos en Hidalgo, que ya sería Hidalgo el centro del país, Guerrero el sur del país, Chihuahua, Zacatecas sería el norte del país. Por razones obvias, como son diferentes zonas, diferentes estados, es obvio que va a haber diferentes salarios, diferentes tipos de prestaciones. Porque la minería de Guerrero quizás esté menos desarrollada que la minería de lo que está en el norte. Entonces puede haber problemas cuando tenemos varias industrias mineras en todo el país. Puede darse, por tanto, diferentes tipos de prestaciones. Quizás los trabajadores o los mineros, mejor dicho, de Pachuca ganen menos que los de Zacatecas. Quizás los de Zacatecas ganan más a su vez que los de Guerrero. De tal manera que para evitar este tipo de conflictos, porque tan pronto vamos a pensar que el minero de Guerrero se entera que los mineros de Zacatecas ganan más dinero, pues en consecuencia van a hacer su huelga o van a pedir que les den el mismo salario que le están pagando los Zacatecas. Si se enteran los de Hidalgo que en los mineros de Guerrero, por decir algo, tienen mejores prestaciones en cuanto a aguinaldo, en cuanto a seguridad social, entonces van a exigir en base a esto que también ellos les den los mismos salarios y las mismas prestaciones. Recuerda que hay un principio constitucional muy básico en nuestro país que establece que a trabajo igual, salario igual. En consecuencia, el trabajo del minero vaya la redundancia, de las minas de Guerrero, de las minas de Hidalgo y las minas de Zacatecas va a ser el mismo. En consecuencia, le corresponde el mismo salario y las mismas condiciones. De esta manera, para evitar este tipo de problemas, este tipo de situaciones de unos ganan más, unos ganan menos, y al final tienen la misma actividad, el mismo trabajo,
se establecen los famosos contratos ley. Yo he puesto la industria minera como ejemplo, pero recuerda que existe la industria textil, la industria eléctrica, la industria hulera, la industria metalúrgica, minera, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, automotriz. Existe también la industria de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, de lo que viene siendo de bebidas en envase, los ferrocarriles, la industria ferrocarrilera, la industria maderera, vidriera y lo que viene siendo la industria tabacalera. Es decir, hay una gran cantidad de actividades industriales. La primera tarea que te voy a dejar es que me busques en qué ley, compañeros, se encuentran establecidas o clasificadas las industrias como te has mencionado anteriormente. No nada más me digas en qué ley están establecidas, sino que además me digas, obviamente, el artículo, la fracción, el inciso o el párrafo, si es que existe. Ya sabemos cómo están distribuidas las leyes, cómo están estructuradas. Entonces, por favor, la primera tarea es que me busques en qué ley está contenida la clasificación de las industrias como te las he marcado o te las he enunciado: textil, eléctrica, hulera, minera, metalurgia de hidrocarburos, petroquímica, etcétera, etcétera. No solo digas en qué ley está, sino el artículo, la fracción, el inciso, el párrafo, si es que procede, en donde se encuentran esta clasificación de las industrias, ¿sí? En consecuencia, ¿qué es un contrato ley, compañeros? ¿Cuáles son las partes que pueden firmar un contrato ley? Recordamos que el contrato ley es un contrato que van a firmar o un convenio en donde intervienen uno o más sindicatos de trabajadores. En ejemplo, tenemos la CTM y lo tenemos la CROC. Recordamos que la CTM y la CROC son dos cúpulas de sindicatos que abarcan una gran cantidad de sindicatos de todas las índoles. En este caso, van a celebrar un contrato ley, puede ser un sindicato o varios sindicatos de trabajadores que firmen el contrato ley. Y por el otro lado, la parte es un patrón, varios patrones o uno o más sindicatos de patrones. Que como tú y yo ya sabemos, para efectos del patrón no se llama sindicato, sino se le llama las famosas cámaras. Y tenemos ahí la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC y la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. De esta manera, ¿qué es el contrato ley? El contrato ley es el acuerdo entre uno o más sindicatos de trabajadores y entre uno o varios patrones o entre uno o varios sindicatos de patrones. El objetivo de establecer las condiciones laborales, las condiciones de trabajo que se van a establecer en una rama determinada de la industria, compañeros. Ya ves, la razón por la cual te introduje que es la industria. El contrato ley es el contrato que serán sindicatos de trabajadores, sindicatos mineros, sindicatos metalúrgicos, con sus respectivos patrones a través de lo que es la Cámara Minera, a través de lo que es la Cámara de la Construcción, etcétera, etcétera, con el objeto de establecer las condiciones laborales o las condiciones de trabajo que se van a establecer dentro de esa industria minera, industria eléctrica, industria petrolera, etcétera. Y que por tanto va a ser obligatorio en una o más entidades federativas, va a ser obligatorio en una o varias zonas económicas que a su vez abarca varias entidades federativas o incluso en todo el territorio nacional. Ejemplo, sabemos que, como te lo acabo de decir, que la industria minera no solamente existe en Guerrero, existe en Hidalgo, en Zacatecas, en Durango, en Chihuahua, es decir, en varios estados de la República Mexicana. Y para evitar que el minero de Guerrero se vaya a la huelga pidiendo mejores prestaciones o las mismas prestaciones que se da al minero de Chihuahua, y que el minero de Hidalgo se vaya a la huelga a sabiendas de que el minero de Guerrero tiene mejores prestaciones, entonces igualamos todo, nivelamos todo, para que todo el sector minero se encuentre donde se encuentre, Zacatecas, Baja California, norte, sur, centro del país, tengan mismas prestaciones, y de esta manera formalizamos o normatizamos las mismas prestaciones en todo el territorio o en algunas entidades, en este caso Guerrero, Hidalgo, Durango, Zacatecas, Chihuahua, a manera de ejemplo, y entonces ahí firmamos un famoso contrato ley, compañeros.
¿Qué es el contrato ley? Reitero una vez más para que nos quede bien clarito, es el convenio que celebran un sindicato o varios sindicatos de trabajadores con un patrón o varios patrones, o también con un sindicato de patrones o varios sindicatos de patrones llamadas cámaras, para establecer las condiciones generales de trabajo, las condiciones generales de labores dentro de una rama de la industria, llámese azucarera, vidriera, maderera, petrolera, minera, etcétera, textil, automotriz, etcétera, siendo obligatorio en uno o en varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas, que a su vez comprende varias entidades federativas, o bien a nivel nacional. El caso, reitero, la industria minera. La industria minera está distribuida en toda la República Mexicana y tenemos industrias mineras y por tanto trabajadores mineros y por tanto sindicatos mineros y por tanto cámaras de patrones mineras en Zacatecas, en Durango, en Hidalgo y en Guerrero. Y para poder normativizar, por decirlo así, o regular que todo esté igualito, entonces se celebra un famoso contrato ley, comperos. ¿Sale? Espero que se entienda cuál es la idea del contrato ley. Que todas las empresas y todas las industrias, o dicho, las empresas dedicadas a la misma industria, llámese metalúrgica, minera, eléctrica, textil, sea en donde estén dentro del territorio nacional, tengan las mismas prestaciones, las mismas condiciones dentro del contrato ley, siendo por tanto obligatorio en esos estados o incluso a nivel nacional. Dada la importancia y su generalización que es en toda la República Mexicana o la mayor parte de la República Mexicana, se le da el título o se le endilga el título de ley, dado que es obligatorio o será obligatorio en esas entidades federativas donde se aplique dicho contrato. ¿Cuáles son, compañeros, los requisitos para celebrar el contrato ley? Para celebrar el contrato ley se requiere que haya previamente una solicitud para celebrar dicho contrato por parte de los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, pero de una rama industrial, es decir, no de una empresa, que no sean las 2/3 partes de los mineros de Pachuca, sino de los mineros tanto de Pachuca como de Hidalgo, de Hidalgo como de Guerrero, etcétera. ¿Qué necesitamos para celebrar un contrato ley? Necesitamos que previamente haya una solicitud por parte de los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de una rama industrial en una o varias entidades federativas o bien en todo el territorio nacional. Los sindicatos tienen que hacer esta solicitud, obviamente por escrito, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Además de hacer esta solicitud hoy por escrito, debe haber la constancia de representatividad. Ya habíamos hablado de este documento, que también la misma autoridad que hemos mencionado, que es la famosa de conciliación y registro laboral, debe de emitir. Y esta constancia de representatividad debe de acreditar por parte de la autoridad que los sindicatos que hacen la solicitud representan las 2/3 partes, reitero, de los trabajadores sindicalizados de una rama industrial, de una o varias entidades federativas o bien de lo que viene siendo el territorio nacional, ¿sí? No es suficiente la constancia de representatividad, o mejor dicho, para que exista la constancia de representatividad, no se te olvide, se requiere, compañeros, que haya un voto por parte de los trabajadores directo, secreto, personal, y de esta manera se acredite esa representatividad a través del voto de las 2/3 partes. Se requiere un tercer requisito, ¿cuál es? Que haya una convención laboral donde se reúnan obviamente los representantes de los sindicatos de trabajadores y los representantes de los sindicatos de los patrones. Para que haya esta convención laboral, es decir, esta reunión laboral, esta junta laboral, esta asamblea laboral, por así llamarle, entre patrones y sindicatos representando a su vez a varios trabajadores y a varias empresas, se requiere que previamente haya una convocatoria que la misma autoridad que ya conocemos
debe de emitir con anticipación, en donde se haga notar que va a haber una convención para que los sindicatos se pongan de acuerdo en las cláusulas, en el contenido, en las reglas que habrán de regir lo que viene siendo el contrato ley. ¿Dónde se va a publicar esta convocatoria? En el Diario Oficial de la Federación. Que me ahorro la fatiga, porque desde que nos hemos conocido te he explicado y ya usted ya maneja, espero hábilmente, y sabe la importancia del famoso Diario Oficial de la Federación. Si tú a futuro te dedicas a materia laboral, ya tendrás una razón más para consultar el Diario Oficial de la Federación. Acuérdate que hay empresas pequeñitas, empresas que a veces las grandes empresas no toman en cuenta, ni tan siquiera las consideran, porque son tan pequeñas que a lo mejor ni saben que existen, ni saben que están. Pues si tú eres representante legal, a poder legal de una empresa pequeñita y te enteras que la empresa a la cual tú estás representando, las grandes empresas van a hacer un contrato ley, pues le puedes informar a tu patrón y quedarás bien con él. Me acabo de enterar en el Diario Oficial de la Federación que la industria minera a la cual nosotros también pertenecemos, la industria maderera a la cual pertenecemos, o la textil, cuenta que hay muchos talleres de costura y demás cuestiones, van a hacer un contrato ley. Ya tu patrón sabrá si le conviene o no le conviene también suscribir ese contrato ley, o al menos sujetarse al contrato ley, para que de alguna manera pues pueda tener ahí bajo control a sus trabajadores. Que queremos un incremento de salario, muy bien, me fijo en el contrato ley hasta cuál es el porcentaje más alto que se estableció en cuanto al salario de las costureras tipo A, tipo B o tipo C, o como usted quiera. De ahí la importancia del Diario Oficial de la Federación. La siguiente tarea, compañeros. Ya que usted está familiarizado con el Diario Oficial de la Federación, quiero que me busque una convocatoria en donde se establezca dentro de un sector industrial, por parte de los sindicatos respectivos, donde están convocando, invitando a los miembros para que participen en la elaboración del contrato ley, donde establecerán pues los términos, día, fecha, hora, lugar de reunión, para que cada sindicato, tanto de patrón como trabajador, mande a sus representantes y entre todos ellos se discuta, se analice, se comente, se apruebe, se deseche, el contenido o el clausulado que habrá de contener ese contrato ley. ¿Sí, jóvenes? Bueno, segunda tarea, ya que estás familiarizado con el Diario Oficial de la Federación, búscame una convocatoria por parte de los sindicatos, sea de patrones de trabajadores, mejor dicho, por parte de lo que es la autoridad laboral, convocando o invitando a los interesados a participar en esta reunión laboral, en esta convención laboral, donde se reúnen representantes de los patrones y los trabajadores, insisto, pues para platicar, debatir, discutir, comentar las prestaciones, los salarios, la repartición de utilidades que habrán de integrarse y habrán de regular a todo el sector, llámese minero, llámese petrolero, llámese petroquímico, y de esta manera tener mismas prestaciones, uniformar las prestaciones dentro del sector industrial, independientemente del estado en donde se encuentren esas empresas, esas industrias, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el contenido? Como usted y yo ya sabemos, en cuanto a la estructura, no hay ningún problema. Sabemos que todo contrato civil, mercantil y hoy laboral tiene su encabezado y tiene lo que viene siendo su presentación. Contrato, ley que celebran por una parte los sindicatos, ahí viene todo, como dices tú, el chorazo, el rollo. Sindicato fulano representado por el señor en su carácter de secretario general, sindicato perengano, representado, etcétera. Y por parte del patrón, la cámara fulana representada, etcétera, etcétera. Bajo las siguientes declaraciones y cláusulas. Te reitero, tú al rato como futuro abogado, con toda la experiencia sabrás si pones o no pones declaraciones, le agregas o no le agregas. En lo personal ya te he dicho, sí soy partícipe de las declaraciones, siempre y cuando al cliente que yo represente me convenga hacer las declaraciones. Y si no, me hago el tonto, me hago que no hay nada, etcétera, ¿sí? Y al revés. A ver, usted dice que es una ciudad mercantil, bueno, pues diga usted que es una ciudad legalmente constituida según consta en el acta constitutiva ante el notario, etcétera, etcétera, y se anexa copia simple o copia certificada como constancia, y así
tenemos mejores evidencias por si se quiere cometer algún fraude con nuestra empresa, pues se quiere cometer algo en contra de nuestros intereses, quedas bien como abogado, quedas bien como profesionista ante tu patrón o ante quien te está contratando o dentro de tu, quien siendo tu propia empresa, ¿sí? Entonces, nombre y domicilio de las partes, de cada uno de los sindicatos, de los que son la mayoría o representan la mayoría de los trabajadores, igual de los patrones, primer requisito. Segundo requisito, los estados o las entidades federativas en donde dicho contrato va a ser obligatorio y en donde se va a aplicar, salvo que sea a nivel nacional y por tanto comprenda todas las entidades federativas, claro, donde estén instaladas esas industrias, esas empresas industriales. El caso de las mineras, a guisa de ejemplo, pues será obligatorio en los estados de Hidalgo, de Guerrero, de Zacatecas, de Durango y de Chihuahua, porque es ahí donde se encuentran las empresas mineras, claro. Va a haber otro lugar, pero estamos hablando de ejemplo. Entonces, hay que establecer en el contrato ley cuáles son los estados, entidades federativas, donde dicho contrato se va a aplicar y además va a ser obligatorio. Otro contenido más es la vigencia, es decir, ese contrato, ¿qué vigencia o qué duración va a tener? No se te olvide que tanto el contrato colectivo como el ley va a tener una duración máxima de 2 años. Antes que termine los 2 años se va a pedir su revisión, no para celebrar otro contrato, sino nada más para revisar aquellas cláusulas que estimen con motivo de los nuevos cambios o modificaciones de que hacer el ajuste respectivo. Vamos a pensar que el reparto de utilidades originalmente establecido en el 5%. Hay una modificación por parte del Poder Legislativo que establece que ahora el reparto de utilidades ya no será el 5, sino el 8%. Entonces pediremos y haremos la solicitud como sindicatos ante la autoridad laboral respectiva para que en su momento oportuno se haga la revisión de dicho contrato ley, pero solamente en el clausulado relacionado con reparto de utilidades para modificarlo, decía el 5%, ahora dice el 8%, ¿sí? Todo contrato, recuerda, tiene vigencia de 2 años, salvo en donde, como debe revisarse cada año, en qué clausulado o en qué apartado de los contratos debe hacerse anualmente el contrato y no cada 2 años. 10 segundos para que me digas en dónde debe revisarse cada año, en qué clausulado y no esperarse los 2 años. De hecho, cada año se revisa. 10 segundos. Bueno, si ya lo supo, lo felicito y si no, recuerde en los salarios. ¿Por qué los salarios? A ver, 5 segundos para que me digas por qué los salarios. Porque recuerda que los salarios se modifican cada año. Hay un incremento al salario cada año. ¿Cómo se llama la autoridad que determina los incrementos a los salarios? 5 segundos. Si digo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, te felicito, Converos, perfecto. Ahora, ¿cómo se integra la Comisión de los Salarios Mínimos, Converos? ¿Cómo se integra la Comisión de Salarios Mínimos? 5 segundos. Confiando en tu buena fe, en tu buena actitud, pues tú sabrás, si me dices que por representantes del patrón, del trabajador y del gobierno, pues no hay ningún problema, perfectamente bien. Tercera pregunta, ¿gobierno federal o gobierno estatal, compañeros? Tendría que acudir el representante del presidente o representante del gobernador según el estado. 5 segundos. Si se dice que el gobernador o dice que el presidente, pues el que debe ser es el del Poder Federal, porque recuerda que los salarios son generales, son federales a nivel nacional. Ningún estado tiene sus propios salarios, salario mínimo del estado de Hidalgo, salario mínimo del estado de Zacatecas, no. Sí los tienen, pero en base al salario mínimo general que establece la Comisión Nacional, no es estatal, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ¿sale? Todas estas preguntas, porque vuelvo a repetirte, usted como futuro abogado tiene que tener, pero en el cerebro bien fresco todos los conceptos.
autoridades, porcentajes, leyes, artículos, definiciones, porque así es como debes de actuar. Y nada no depender tanto del celular que aquí lo tengo y lo voy a buscar y le pongo salario mínimo y estoy, no. Acuérdate que un debate, una discusión, una plática, una charla con un secretario, con un juez, pues debe de valer así. Y sobre la marcha vas hablando de conceptos, el lenguaje técnico, lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo. Te ves con cara de Juan. Bueno, salvo los salarios mínimos, que como aumentan, en consecuencia aumentan los otros, por tanto debe de establecer, salvo que haya una cláusula que se establezca que de forma automática el salario se incrementará conforme al salario, o en el porcentaje o al tanto por ciento que el salario mínimo se ha incrementado. Pero sería algo medio especial porque si el salario aumenta vas a avanzar un 20, un 40%, que es imposible, solamente el problema en que se meterían las industrias. Bueno, otro aspecto muy importante o contenido del contrato ley es las condiciones de trabajo. Es decir, debe venir ahí todo con área de trabajo, vacaciones, aguinaldo, utilidades, todo lo que usted vio en derecho individual del trabajo, que son las condiciones o las prestaciones mínimas de trabajo, que son jornada de trabajo. Rápidamente, ¿cuántos tipos de jornada de trabajo existen, compañeros? 5 segundos. Si dijo usted 3, lo felicito, la jornada diurna, la nocturna y la mixta. Los salarios, los días de descanso, ¿cuántos tipos de descanso hay? 5 segundos. ¿Mm? Si usted dijo 4, es lo correcto. El descanso diario, el descanso semanal, el descanso anual y el descanso obligatorio. ¿Cuál es el descanso obligatorio, compañeros? 5 segundos. El descanso que por disposición de la ley te ordena y te establece para festejar o bien para conmemorar eventos cívicos o eventos sociales, como viene siendo, usted bien lo sabe, el 15 de septiembre, el 20 de noviembre, el primero de cada año, el último de cada año, etcétera, etcétera. Entonces ahí debes establecer cuáles son las condiciones y reitero una vez más, como hablamos de empresas que tienen cientos o quizás miles de trabajadores, pues lo difícil que sería ir haciendo un contrato individual por cada uno de ellos. Entonces de una vez jerarquizamos o ponemos categorías, ya lo hemos dicho. Cajero tipo A, cajero tipo B, cajero tipo C, o categoría A, B y C. Y ahí se pone quién es el cajero A, el cajero B, el cajero C. Y también se establecen el cajero A tiene un salario de tanto, el B tiene tanto, el C tiene tanto. Y con esto nada más se hacen los ajustes respectivos. Recuerda que las empresas deben tener un tabulador de salarios, es decir, donde esté ya bien determinado, bien especificado las categorías y los salarios que le corresponde para que cuando haga la revisión del contrato colectivo o del contrato ley ya tengas casi todo, nada más aumenta el 2% a cada uno de ellos, aumenta el 3% y en automático ya con la computadora y con todo esto pues ya te sale el nuevo salario de cada una de las diversas categorías que tienes lo que viene siendo tu empresa. Entonces ahí condiciones de trabajo. Dentro del clausulado o del contenido del contrato ley deben ir los programas de capacitación y adiestramiento. Recuerda que un derecho, una prestación que deben tener los trabajadores no solamente se refiere en cuanto a dinero, en cuanto a bonos, en cuanto a prestaciones en especie, sino también en su capacitación y a su adiestramiento. El trabajador debe estar en constante capacitación y en constante adiestramiento, debe estar en constante evolución. La tercera tarea es que digas qué es capacitación y qué es adiestramiento y cuál es la diferencia entre capacitación y adiestramiento, que debe de existir dentro de todo centro laboral, que incluso también el personal de confianza, incluso los profesionistas, las buenas empresas constantemente nos mandan a cursos de, vamos a decir, tal vez no de capacitación y adiestramiento, pero sí de, ¿cómo se diría? De actualización, sí de actualización. Máxime que nosotros estamos conscientes que el derecho constantemente cambia, que las leyes constantemente se reforman, que constantemente el Código Fiscal establece nuevos impuestos, que el Código Civil cambió en cuanto a todo lo que viene siendo esta rama del derecho. Entonces hay que estar constantemente actualizados. Hay buenas empresas
que sí establecen cursos de actualización para abogados, para administradores, para psicólogos, para ingenieros. Porque muchas veces, estando en la escuela, pues estamos más o menos actualizados. Dejamos la escuela y dejamos de estudiar, dejamos de aprender y nos perdemos en ese tiempo. De ahí la importancia, jóvenes, y espero lo vayas entendiendo un poco mejor, porque desde el principio te dejé que estuvieras viendo el diario oficial y estuvieras viendo las noticias para estarte actualizando, para estar constantemente vigente, porque algo que no podemos permitir en un abogado, con un administrador o un contador, es que no esté actualizado. El ejemplo te lo he puesto. Desde el 80 estableció que el IVA era el 10% y ya desde entonces ya aumentó el 10%, ya no existe en el IVA, ya es del 15 al 18%. Si tú sigues manejando en tus estados financieros, en tus declaraciones el 10%, imagínate cómo te ves como contador, pues muy mal, pésimamente mal. Tú sigues hablando que el salario mínimo se divide en la zona económica A, zona económica B y zona económica C, pues también te ves mal porque ya no hay ni zona económica A, ni B, ni C. A lo mucho está la A y la B, y lo que es la del norte, que son los estados que colindan con Estados Unidos, ya tienen un salario mucho más elevado que el de las otras zonas centro y sur del país. En fin, esto es muy importante y para efectos de nosotros, bueno, de ustedes los futuros profesionistas, sí es importante los cursos de actualización, los cursos que te actualizan y te tienen al tanto de las innovaciones. Y créeme, yo he estado en empresas, bueno, hace mucho tiempo, donde sí había cursos de actualización a contadores e ingenieros. De hecho, de lo poquito que yo conocí, cuando yo contador me enteraba de un curso que había sobre actualización de las nuevas leyes y disposiciones fiscales, veía a los contadores que iban con el director o hablaban con su jefe inmediato para que les autorizaran ir a tomar ese curso. Cuando existían las secretarias, hoy una especie en extinción, ya no existen las secretarias con motivo de la computación, también había cursos de actualización o de capacitación de secretarias. Se entraban las secretarias desde redacción, desde ortografía, hasta lo que tú quieras, y también piensa por parte de la empresa o por parte de iniciativa propia. Oiga, jefe, oiga, Lick, me acabo de enterar que hay un curso en el registro público sobre las nuevas innovaciones en el registro público. Y como tú sabes, como futuro abogado vas a estar muy vinculado con el registro público por las razones que hemos ya visto en otras clases, sobre todo en derechos de bienes, derechos reales. ¿Sabe qué? Quiero ir a este curso. La empresa, la buena empresa te va a pagar ese curso, la buena empresa te va a dar todas las facilidades para que vayas a ese curso, porque a la empresa, acuérdate, requiere profesionistas actualizados, profesionistas que estén al tanto de todo esto, para justamente tener un buen papel dentro de las empresas. Bueno, un aspecto muy importante es, como tú bien sabes, el contrato ley es suscrito por varios sindicatos. Dentro de esos sindicatos debe nombrarse a un administrador. El administrador, compañeros, del contrato ley. Por tanto, es fundamental que en el contrato ley se establezca quién es el administrador del contrato ley, es decir, el responsable de la aplicación de dicho contrato en cada una de las empresas en donde se ha declarado o se ha establecido que es obligatorio. Punto importante o aspecto importante del contrato ley es que se designe dentro de todos los sindicatos cuál es el sindicato que se va a encargar de la administración, de la aplicación, de la vigencia de dicho contrato ley dentro de cada una de las empresas en donde se encuentra. Un contrato ley no puede ser ley muerta. El que quiera la cumple, el que quiera no lo cumple. Tener un administrador, es decir, un responsable, que se encargue de ver que esto realmente se lleve a cabo, se esté complementando. También un requisito importante del contrato ley es su publicación, y otra vez ya lo sabemos. No es suficiente que las partes hayan firmado el contrato. No es suficiente que la autoridad laboral también lo dé por hecho. Se requiere, para efectos del contrato ley, que se publique en el diario oficial de la Federación, compañeros. Es decir, debe de haber en el diario oficial de la Federación el acuerdo en donde se autoriza o en donde se publica lo que viene siendo este contrato ley. Si es a nivel nacional, quien debe de firmar este convenio es el presidente de la República Mexicana. Si es dentro de una entidad o entidades federativas, entonces se debe de publicar dentro de la Gaceta o del periódico oficial de dicho lugar por el gobernador del respectivo estado.
en este caso el gobernador del estado de Hidalgo, el gobernador del estado de Guerrero, el gobernador de Chihuahua, de Durango, porque es ahí en sus estados en donde se va a aplicar dicho contrato ley. Obvio, Veracruz, Oaxaca, nada tienen que ver, pues no tendrán que firmar. Pero reitero, si es a nivel nacional o abarca la mayor parte de los estados de la República Mexicana, entonces será el presidente quien lo firme. La cuarta tarea es que no solamente me busques en donde hay una convocatoria, sino que en el diario oficial, no solamente de ahorita, sino pues ahí es una tarea muy bonita, buscar en qué diario oficial de la Federación apareció, en donde se utiliza el contrato ley de la industria minera, el contrato ley de la industria maderera, el contrato ley de la industria petrolera, cualquier contrato ley de cualquier industria. No estoy pidiendo que me busques de todos los de todas las industrias, no, que quede bien claro. Solamente aquellas que tú consideres o que nada más con una, perdón, nada más con una es más que suficiente, ¿sí? La publicación, el diario oficial, y reitero, me ahorro la fatiga de explicarte otra vez qué es el diario oficial de la Federación, porque usted ya lo sabe y lo conoce perfectamente. Bueno, ¿cuándo termina el contrato ley, compañeros? Aunque originalmente el artículo 123 tenía varias disposiciones, 3 fracciones, actualmente nada más tiene una sola. El contrato termina por el acuerdo entre las partes, lo hemos dicho. Así como las partes acuerdan iniciar un negocio, así también las partes pueden acordar terminar. Así como las partes deciden iniciar un negocio, las partes también pueden acordar terminar con ese negocio. Para que termine el contrato, debe haber un acuerdo o un mutuo consentimiento del sindicato de trabajadores y del sindicato de patrones para que esto proceda a su terminación. Pero además, se requiere que dicha terminación sea aprobada por la mayoría de los trabajadores a través de su voto personal, directo, libre y secreto. Entonces, para que termine el contrato ley, se requiere que las partes lleguen a ese acuerdo, a ese mutuo consentimiento, sindicato de trabajadores y sindicato de patrones. Pero no es suficiente. Se requiere someterlo a votación de los trabajadores para que los trabajadores den también su voto si están o no están de acuerdo con la terminación del contrato. La mayoría del voto de los trabajadores constatado por la autoridad laboral ha sido un voto libre, secreto, personal y directo. En consecuencia terminaría lo que viene siendo el contrato ley.